Carmela presenta La que se avecina, explorando el futuro del branded content. ¿Se convertirán los anunciantes en los principales productores de entretenimiento? ¿Veremos a Coca-Cola en la alfombra roja de los Oscar? ¿Serán capaces de monetizar los contenidos creando una nueva área de negocio para la marca, como ya hace Red Bull? ¿Convergerán la industria del entretenimiento y la de la publicidad? ¿La industria de la publicidad, del marketing, va a converger con la industria del entretenimiento? La respuesta categórica es sí. Sí. Sí, lo creo. Me da. Lo creo. Pero yo creo que realmente en los últimos años es donde hemos acelerado y esto no hay quien lo pare. Esto no hay quien lo pare. Yo creo que así va a ser. Creo que hay un cambio de mindset importante tanto en la parte anunciante como en la parte creativa de partners, de agencias, consultoras, etcétera, que antes nos ceñíamos a contar nuestras historias. Éramos contadores de historias también. Pero éramos contadores de historias en solo 20 segundos, a veces un minuto. Conocíamos las grandes campañas de imagen, ¿no?, en las que lo que queríamos era el posicionamiento. Sí. Y yo creo que hay un gran cambio eso de mindset, de cómo lo vemos todo, de cómo vemos, lo primero, las audiencias. Y como vemos, crear con ellos relación, no fijarnos en el posicionamiento, sino establecer una relación, tener otro tipo de convivencia con ellos en el cual formemos parte de verdad de su vida, no solo que tengan una idea sobre nosotros, sino, como hablamos muchas veces, ser relevantes para ellos, tener un para qué existimos en este mundo y en esta sociedad y que sea útil para la gente. Y luego la famosa digitalización, lo que nos ha traído también es ese acceso mucho más fácil, más rápido, sí, más barato a muchísimas audiencias. El mundo del entretenimiento también ha virado ahí. O sea, ¿dónde estamos? Con nuestros Netflix, Amazon, HBO, etcétera, ¿no? Twitch, YouTube. Entonces, el mundo del entretenimiento también ha virado a muchísima atomización, muchísimas más opciones y gracias sobre todo al mundo digital. Lo que tenemos los anunciantes, las marcas, hemos tenido siempre es una gran capacidad económica y de partners para poder generar esa comunicación que llegue a la gente. Hemos querido también crear cultura, hemos querido crear tendencia. Entonces, para todo esto, el content es la herramienta. El content es el elemento que nos va a ayudar, ¿no? Pues mira, yo creo que lo que falta es que las agencias tengamos muy claro nuestro cambio de rol. Yo creo que la ambición que dices es una ambición absolutamente no solo lícita, sino, si me apuras, esperada, ¿no? Por muchas razones. Concretamente en España, por una razón muy concreta, que es la necesidad de que la unión haga la fuerza. Y creo que si marcas, productoras, producciones, artistas, nos unimos, vamos a ganar todos. Rotundamente sí. Tampoco creo que sea obligatorio que en el futuro todas las marcas hagan el 100% de su comunicación en proyectos de innovación, de contenidos o de branded content, pero que las marcas tienen que liberarse, despeinarse y asumir más riesgos, que yo creo que es la clave fundamental, sean capaces de intentar cambiar la forma en la que han actuado durante los últimos 50 años. Este presente que vivimos es el que determinará hacia dónde va a ir ese futuro, ¿no? Y lo digo porque creo que este año o el año que viene va a ser vital. Es decir, todas las pruebas que se hagan ahora son las que finalmente dirán si ese es un camino que lo quieren las marcas, que lo quieren los oyentes, que lo quieren los espectadores y demás. Estamos hablando de futuro, pero hay una marca que nace en el 87 y que se instaló desde el principio de los 90 ya en el futuro, que se llama Red Bull. Y Red Bull solo hace branded content, hace documentales, apuesta por un territorio de cultura, de deporte, de entretenimiento a saco. Tiene la Red Bull Media House, tiene su productora, gana dinero con los contenidos que hace. Y la Red Bull Media House nace en el año 2007 y funciona, y no hay más marcas que lo hagan. Sí, pero sí, efectivamente, pero todas las marcas son diferentes, ¿no? Todos los marqueteros nos encanta decir, quiero algo como Red Bull, quiero algo como Absolut, quiero algo como IKEA, siempre pides este tipo de cosas. Hay que empezar por los propios valores de la marca y tener claro cuáles son tus valores y tu propósito. Yo creo que ese es el caso de Red Bull. Lo tuvo clarísimo desde el primer momento. Red Bull dio un paso más allá hace muchísimos años
a la hora de monetizar. Ya no se trata solamente de crear contenido, sino de monetizarlo, de sacarle partido, que al final ese es obviamente el sumum de una estrategia de marketing, una estrategia de comunicación, ¿no? Siempre hay que dar una vuelta más allá. El branded content es absolutamente líquido, tiene que ser líquido. Si no es líquido, no vas a poder desarrollarlo a lo largo del tiempo, ¿no? y comunicar tus valores. ¿Tú crees que dentro de 10 años veremos un departamento de producción dentro de una marca? Especialistas en producción, especialistas en guiones, especialistas en saber qué tipo de entretenimiento tienen que construir. No tengo la menor duda que va a ocurrir, pero no tengo la menor duda porque al final es hacia dónde vamos a acabar todo y hacia dónde vamos a mover nuestra forma de trabajar. Si te contaba antes que la forma de crear comunicación en los spots de 20, 30 segundos está acabando, aunque sigue es obligatorio hacerlo, ¿no? Y que vamos a ir hacia otro tipo de forma de captar la atención de la gente, tenemos que contar historias, tenemos que tener gente que sepa contar historias, hay que asociarse con gente creativa que realmente sepa contar historias. Y eso no es simplemente un brief, tienes que tener gente dentro que realmente entienda qué consiste crear una historia, lo importante de capturar esa atención. Los partners se acercan a las marcas y pierden esa oportunidad simplemente porque no están dentro, no están cerca de esa marca. Realmente teniendo esa gente, esos equipos dentro, como comentábamos en una ocasión los dos, esos equipos de branded content internos que realmente sean capaces de agitar la organización y crear historias, será un paso mucho más allá. Y veremos no piezas de branded content que las marcas lanzan, sino estrategias de branded content, que ahí está la gran diferencia. A lo mejor pasamos por un momento, ¿no? Una época en la cual necesitamos gente muy especializada, lo que dices tú, pues un director de entretenimiento, un director, un creador de contenido, pero acabará formando parte o debe acabar formando parte de los skills de todas las personas, de los equipos de marketing. Yo creo que eso va a ser más una filosofía de cada marca, de cada anunciante, si prefiere tener equipos in-house o no. Desde luego la parte, y sin tirar piedras para tu tejado, ya más de producción, creo que es una sobrecarga para el fijo de la compañía que... Por supuesto que lo veo, y por supuesto que veo creativos más en el territorio de la ficción o del entretenimiento que de la publicidad real. De hecho, hoy ya piensan distinto. El otro día escuchaba a un gurú de estos americanos, que es que cómo le ponen palabras a todos los americanos, me encantan, que decía que no deberían existir directores de marketing que no tuvieran formación o mentalidad de entertainers. Ajá. Y esto es así. Sí. Sueño con un día en que los spots sean trailers de los contenidos de entretenimiento de las marcas. Exacto, ¿no? exacto. ¿No? Que esos 30 segundos sea el tráiler de... Tenemos ejemplos. A mí, una marca que siempre me ha gustado mucho, que es IKEA. IKEA ha sido capaz de hacerlo con Atrapado en los 90, ¿no? Hacer justamente eso y comunicarlo de una forma muy coherente, dando una vuelta a su estrategia inicial, pero acabando haciéndolo así. Tal cual. Creo que... Los mejores proyectos de contenidos hoy en día, no solo los audiovisuales, ¿no? Necesitan de sus herramientas de comunicación y de promoción y de marketing, ¿no? De las cuales la publicidad es una de ellas, ¿no? Y también creo, Jorge, que seguirán existiendo marcas con una comunicación más clásica o más tradicional, pero que sigan persiguiendo hacer una comunicación relevante que interese. Y a lo mejor los spots son de 2 segundos, porque en el mundo hiperacelerado en el que vamos hoy, que no tenemos paciencia para nada y que lo queremos todo ya y queremos las cosas en una hora en nuestra casa y skip intro a un pre-roll, pues ese mundo no sé hacia dónde nos lleva, porque a veces da vértigo, pero a lo mejor habrá frames que nos... sorprendan y eso será otro tipo de estímulos publicitarios, ¿no? Soñando que esto va a pasar, ¿no? que realmente se van a meter en proyectos más potentes, si tienes una IP, veo que hay 3 casos. Si tienes una IP, explotas tu IP, Barbie, Mario, y es un territorio infinito, ¿no? Luego hay marcas que tienen una historia que contar y lo están haciendo. McDonald's, ¿vale? The Founder, Air con Nike, Flaming Hot para chetos, que la vi el otro día, me pareció curiosísima. Tetris, explotan estas historias, pero claro, es un territorio finito. No hay tantas historias, ¿no? Y luego, para mí la tercera son esas marcas que crean un territorio para contar historias. Y aquí hay una marca que tú conoces bien, que es Coca-Cola. Y que no sé si a partir de los cortos de Navidad o antes, crea Real Magic Presents y dice textualmente, hará que esta produzca nuevas películas en diferentes formatos, todas centradas en una premisa: compartir y celebrar historias de conexión humana contadas de manera mágica. Me encanta además cómo en una frase están contando todo y abren un territorio amplísimo, ¿no? Para hacer
pues los cortos de Navidad me parece una flipada, ¿no? Y ojalá sigan haciendo cosas y ojalá acaben haciendo un largometraje. ¿Qué opinas de este? Porque, o sea, resumen, o tienes una IP y la explotas, o tienes una historia de contar y la cuentas, un poco más finito, o abres ese territorio. Uy, Chan. me ha encantado, porque nunca en mi cabeza he hecho esta clasificación. ¿Ah, sí? La Mira. tengo, Sí. o sea, lo entiendo, la tengo y me cuadra, pero me ha encantado cómo me lo has ordenado. De hecho, te lo robaré en múltiples ocasiones. Siempre te citaré, pero te lo robaré. Yo el primer caso, que es el caso de tener un IP, que me parece más que obvio, que se lleva haciendo desde el facilón. Vamos, es que si tú miras la cuenta de resultados de Disney, yo siempre digo lo mismo. El merchandising que vende o los ingresos son muy superiores a las visualizaciones que se tienen. Entonces es un contenido que se ve muchísimas veces, en el caso de mis hijos, la repetición constante de lo mismo, y que luego a partir de ahí crea unos mundos y unos ambientes que tiran de un merchandising. Y esto lo lleva haciendo Disney desde que el mundo es mundo. Totalmente. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Que para mí es alucinante. Lo que ha ocurrido ahora es que en un mundo de ultraformatos y de ultraposibilidades, eso se dispara. Antes era, veo una peli, me voy a una tienda, me compro un disfraz. Voy a una peli, me voy a una tienda... Ahora realmente se mezcla la IP con el territorio. Se mezcla lo primero con el tercero. Y es lo que hace que todo explote. Barbie ha sido Barbie toda la vida, pero ahora resulta que han sacado una película de la cual hacen merchandising, de la cual crean un tema y se meten y se mojan con temas bueno, vamos a hablar de potenciación, empoderamiento de la mujer, vamos a hablar, porque se mojan claramente en la peli. No es una peli blanca. Y a partir de ese territorio lo escenifican en un color que es el color rosa. Crean ese empoderamiento, lo llevan, lo comparten con hombres y mujeres, hacen que los hombres entren también en esto y a partir de ahí tienen un desarrollo muchísimo más largo. Si no, nos hubiéramos quedado todos en la semana en la que se lanzó Barbie. Entonces creo que la ambición es alargar hasta el extremo. Llevarte a la tienda a comprar Barbies, obviamente, pero vamos a irnos atrás, ¿no? Esto, lo que ha hecho Barbie, va muchísimo más allá, es alargar el efecto de la IP más allá del merchandising, ocupando un territorio, que es lo que tú decías en tercera opción, y llevándolo al infinito, ¿no? Y para mí este es el gran poder que tenía Barbie y que eso es fantástico. Es verdad, ¿eh? Yo creo que incluso debería dar para más. Es verdad que cuando miras a posteriori el caso de Barbie, todo es muy fácil, ¿no? Si tú analizas el caso de Barbie, hay una serie de elementos que son excepcionales, ¿no? Con un casting y con un montón de elementos que ya desde el primer momento buscaban llamar la atención y provocar en el sentido más positivo de la palabra, y que luego, Jorge, estarás conmigo también en que ha coincidido con un momento en el que ahora mismo el empoderamiento de la mujer y de la niña es un tema de manera muy feliz, que está de moda, que está en parte en la conversación, en la medida en la que se sean capaces de replicar. No te digo todos esos factores, porque es muy difícil, sino al menos la mitad de ellos estaremos ante casos de éxito que darán o para un año o para 5. Pues me da mucha rabia porque muchas marcas lo hemos intentado. Hemos estado detrás de Netflix, no obviamente solamente en marcas locales, sino internacionales, a la hora de intentar crear ese contenido. Yo creo que es exceso de celo muchas veces a la hora de curar el propio contenido que tienes en la plataforma, y también las malas prácticas de algunas marcas. Hay que ser honesto también. Las marcas en ocasiones intentan hacer branded content cuando realmente lo que intentan buscar es placement y que se vea su producto y ya está, ¿no? No transmitir valores, no entretener, no educar o formar, ¿no? A través del branded content. Yo creo que la entrada de la publicidad es un paso atrás. Personalmente yo recuerdo con Seagrams, cuando creamos el Hotel Seagrams y creíamos que podíamos crear y dedicarnos a crear contenido, creamos un proyecto que era el Hotel Seagrams y estuvo vivo durante 4 meses y luego rotó y se movió por las ciudades españolas. Pero podría haberse convertido en nuestra herramienta de generación de contenido. Sí, totalmente. Y podríamos haber construido un hotel. Y no es una locura, Jorge. Al final, justamente me estás poniendo ejemplos de marcas que obviamente se dedican a eso, pero cualquier otra marca tiene la capacidad de hacerlo. Yo creo que sí, que va a haber una importante aportación por parte de las marcas. Eso es lo que decíamos, tiene sentido que hagamos, que
invirtamos en esta forma de comunicar, que invirtamos en crear vínculos, en crear relaciones, estar en contacto con nuestros usuarios de esta forma. O sea, la marca está presente, pero está presente hablándote de cosas que a ti te interesan, te inquietan, te preocupan, te entretienen, te educan, te ayudan. No contándote, como digo yo muchas veces de broma, lo altos y los rubios que son mis gigas. Sí. Altos y los rubios que son mis gigas, ya lo sabes, ya lo tienes, ya lo has contratado, pero quiero seguir siendo importante para ti, que no me cambies a la primera oferta que te pase por delante, ¿no? Porque soy más importante para ti. Cada vez que me traen un branded content, cada vez que pienso en un branded content, digo, ¿cuánto más allá podemos ir? Claro. Y este es el beneficio del branded content sobre el 20 segundos de la tele. Sí, totalmente. El año de más captación de la aviación militar estadounidense fue el año que salió Top Gun. Top Gun, justo. Y lo hicieron aposta. Sí, claro, era un branded content, ¿no? Lo hicieron aposta porque lo necesitaban, porque tenían una bajada tal. Entonces, es importante hacer esa unión. Claro. ¿no? Entonces, el guionista tiene que escuchar lo que la marca necesita y la marca tiene que liberarse dentro del talento de un guionista. Y esto es un ejercicio de absoluta generosidad. Y también creo que luego está que la marca tiene que hacer así, echarse para atrás y dejar que la magia de la producción ocurra. La primera vez que una peli pone un color de moda, una manera de vestirnos todos de moda, lo han hecho diferente. A pesar de que el territorio es muy bueno, es que lo han hecho diferente. Esa productora pasa por una agencia, la agencia le va a dar una amplificación brutal de todos esos pulpos, de toda esa colección de Zara, de todo esto. Y esto es importantísimo, importantísimo, porque es donde convences. Cuando de repente tú ves al final es un no-brainer, ¿eh? Cuando de repente ves un universo, nadie se resiste a un universo de marca. Entonces, para pasar de una producción a un universo, si nos juntamos, la lías. Exacto. El problema de las marcas, tal como yo lo veo, es que para tener una buena historia necesitas una buena historia, una buena narración, necesita un conflicto. Y las marcas no quieren conflicto. Entonces, ¿cómo casamos la voluntad de un narrador, en este caso como yo, de alguien que tiene que escribirlas, idearlas, producirlas, y la voluntad de las marcas? Y ahí es donde están, digamos, las fricciones, ¿no? A la hora de... Exactamente. Ese es un conflicto por resolver. Yo creo que las marcas se han dado cuenta de que tienen que superar eso. Sí. Y que hay una parte de todo esto que tiene que ver con la sinceridad, que a lo mejor era lo que antes no estaba en el mundo del anuncio, ¿no? Como tal, donde, digamos, alguien podía venir y contar, bueno, digamos un cuento. La sinceridad no está en este juego. Ahora, yo creo que el oyente, el espectador, el lector, tiene está más resabiado, ¿no? Sí, no somos tontos. Ya no funciona como lo antes. mismo de antes, ¿no? Sí. El reto son los CEOs, por un lado, los financieros, por otro, que son muchas veces con los que nos peleamos los equipos de marketing, los que tenemos que convencerlo y tenemos que demostrar que esa herramienta de contenido es monetizable. Allá está la clave. Pero yo creo que toda aquella marca que realmente haya construido un buen propósito de marca y tenga clarísimo qué es lo que quiere aportar a la sociedad, empieza a sacar entretenimiento, educación, información y es capaz de crear esas plataformas. Es muy difícil explicarlo, es muy difícil convencerlo, pero una vez que ves que conviertes a través del branded content y que estás convirtiendo, ya sea a través de consumo, a través de tráfico, a través de leads, lo que tú estés buscando en tu estrategia, es mucho más sencillo convencer a los grandes dirigentes de las compañías. Realmente yo lo que quiero crear es algo en el que sea un imán para la sociedad, ya no solamente para mi target, para que entiendan realmente y que sean capaces de pagar por ello sin estar pensando que lo que están haciendo es pagar por un producto, una marca. Totalmente. Si no puede ser un servicio. Es curioso porque antes hablábamos de ejemplos de marcas y yo recuerdo cuando llegué a Burger King que hablábamos de McDonald's, de Burger King, de la estrategia y yo siempre decía internamente, fijaos en McDonald's es una marca que está súper asociada a los niños, ¿no? Su menú siempre ha estado muy asociado en su estrategia globalmente, en ese sentido está muy claro. ¿Por qué no puede ser capaz McDonald's de crear contenido específico para estos niños? ¿Por qué no incluso crear un servicio de guarderías en los que realmente tiene la credibilidad para hacerlo, ¿no? Y ahí puede realmente captar y crear otro modelo, otra fuente de ingresos quizás. Totalmente. Y al final esa es la forma de trabajar en el branded content, ¿no? Poder buscar nuevas oportunidades que te traigan nuevas formas de generar nuevo revenue para la compañía. Esa visión de ganar dinero con sí, por supuesto.
O sea, de tener la IP y de trabajarlo para además sacarle rentabilidad. Porque ahora estamos más en hacer una inversión que revierta en nuestra marca. Pero hay que dar ese giro también, que podemos ganar dinero con este contenido, ¿no? No podemos afrontar el branded content con miedo. No puede ser. Estamos en otro plano. Sí. Y esto mismo que te he dicho de que tenga recorrido, lo digo para la flexibilidad a la hora de trabajar con otras marcas, lo digo para la flexibilidad a la hora de meterte en terrenos de producción. Creo que por fin el branded content desencorseta la publicidad. Pensar que el branded content es gratis es una necedad. Es una necedad. Y no es así. El branded content es la posibilidad de conseguir impactos gratuitos, que es lo que se llama impactos orgánicos, gratuitos, y que tu marca se expanda de manera orgánica. Tú cuando tienes un contenido de branded content tienes que saber que está ahí y dónde ir a verla. Tienes que saber que el programa de radio es a las 9 de la noche. Tienes que saber, y tienes una promoción. Y tienes que tener paciencia. Y una vez esa promoción esté, la magia empieza. Y empieza el viral. Y empieza toda esa magia orgánica que es lo que nos da el branded content, ¿no? Vamos a pensar el branded content como si fuera un pulpo. Sí, mira, donde la cabeza es el territorio y es todo ese trabajo estratégico. No nos podemos quedar ahí. Es cuántos tentáculos puede tener esto. ¿Cuántos tentáculos? Y ahí ha sido el grandísimo éxito para mí de Mattel. Grandísimo éxito, porque llega hasta Zara. En España yo he de decir que somos un poco paquetes, monetizando el branded content, y hablaré de esto, porque nos da pudor. Hay que tener planes de negocio, que es donde también los americanos nos funden. Planes de negocio para ver qué hacemos con todo esto. Y estoy convencida de que salen. Estoy convencida porque llevo 10 años haciendo branded content en una empresa terriblemente financiera como Vodafone, terriblemente, y donde no se aprueba nada que no dé un payback. Hago un largo y además tengo que pagar una campaña de marketing, pero oye, me gustaría ganar dinero a mí con ese... Ya lo contabas tú, Jorge, yo creo que es un momento en el que se pueden saltar por los aires las reglas habituales, las reglas del juego en la que nos hemos vivido los últimos 30 o 40 años, pero es que esas reglas se están rompiendo ya en muchos otros sectores y lo estamos viviendo con mucha naturalidad. Yo no veo el reto tanto, fíjate, en cómo se articula ese modelo, no creo que el reto esté ahí. El reto está, para mí, en la parte del anunciante, en que creo que los anunciantes tienen per se, y esto es algo genético que se aprende cuando estás allí, tienen una legítima obsesión por el control y por controlarlo todo. Eso, cuando te sientas a producir una serie, un programa de televisión, una ficción o un concurso, eso no es así. Entonces yo creo que el anunciante tiene el tic o el toc, o las dos cosas, de controlarlo absolutamente todo. Hay las marcas, muchas de ellas, no quiero hacer análisis simplistas, pero yo creo que las marcas tienen mucho... todavía, lo digo con todo el respeto, que aprender a la hora de soltar. El riesgo, la industria del entretenimiento está basada en el riesgo. Total. 8 de cada 10 películas españolas no recuperan nunca en taquilla lo que costaron. El anunciante no está preparado para trabajar en la industria del riesgo. Pocos directores de marketing conservarían su puesto de trabajo si 8 de cada 10 coches que lanzan no se venden. Claro. Marcas valientes, marcas que no tengan miedo, ¿no? También las agencias, yo trabajaba en una agencia de medios y decía siempre que agencia de medios y agencia de miedos se parecen mucho, ¿no? Y estamos siempre gestionando los miedos. Queremos innovar y hacer cosas distintas, pero ojo, yo quiero seguir comportándome como hacía en el pasado. De ahí... Complicado. ¿Es realmente obligatorio y necesario pensar en el formato tan pronto? Me explico. Porque a veces también veo en casos de branded content una cierta tendencia, un cierto tic a que los anunciantes, que quieren ser también programadores y deciden ya muy pronto si esto es un podcast o esto es un concurso, tal. Tienen que involucrar a todos los agentes creativos desde el principio, teniendo muy claro, y eso es innegociable, qué es lo que tú quieres contar. ¿Es esto? Vale. Ganas de renunciar a ciertos comportamientos que hemos ido asumiendo. No tener miedo a equivocarse, que yo creo que es una cosa que a lo mejor en determinadas industrias están más acostumbradas, y tú lo sabes, a cuántos proyectos presentas y salen 1 de cada 10 y de ese 1, cuántos luego triunfan en taquilla o recuperan la inversión inicial, son muy pocos. Pero quizás los anunciantes, que también les entiendo, cotizan en bolsa, tienen unos CEOs, unos directores financieros, y dicen, no, si esto no me demuestras que al menos no voy a perder pasta, no lo hago.
las marcas deben ser vuestros socios. 100%, deben ser coproductores de vuestras producciones y ganar dinero juntos. Claro, a la marca le tiene que apetecer y tiene que ver que va a sacar algún tipo de interés, va a poner tanta pasta en hacer una película o un podcast, lo que sea. Yo qué saco con esto finalmente. Yo creo que en cuanto las marcas y los líderes de las grandes compañías sean capaces de tener algo de paciencia con el branded content, las estrategias cambiarán radicalmente. Yo estoy absolutamente seguro que la gran inversión que hacemos en campañas publicitarias, que realmente las haces porque sabes que esos 20 segundos, 30 segundos tienen un reach impresionante. Está llegando a millones de personas y lo que quieres es poner tu logo rápidamente y que quede algo, un sabor de tu marca, un sabor de tu producto. Pero estoy seguro que cuando seamos capaces de enseñar, de formar internamente también, no solamente a nuestros equipos, sino también a los líderes de las compañías, de la importancia y lo que realmente puedes transmitir a través del branded content, estoy 100% seguro que partiremos mucho más del branded content y de cómo generar ese contenido que nos ayuda a los diferentes targets a crear ese engagement, esa cercanía, más que al revés, de empezar a crear simplemente reach y alcance con una estrategia más masiva. Y luego al final no olvides que, no sé qué te parece a ti, pero si realmente nos hemos ido a un mundo en el que el first party data, las estrategias de data son absolutamente claves para nuestras compañías y tenemos millones de registros con muchísima información cualificada de nuestros consumidores, pues ¿cómo no vamos a utilizar esa información para ofrecerles el contenido que realmente ellos quieren? Y que realmente paguen por ello, porque al final yo quiero pagar por cosas que me gustan y porque las que realmente les saco partido. Me da igual que las haga Nike, que las haga IKEA o que las haga quien sea. Yo realmente quiero disfrutar y tener algo que le saque partido. O sea, yo creo que cambiará un poco el ángulo. Por eso te decía antes que los directores de marketing del futuro no tendrán nada que ver con los que existen ahí. Con los de ahora. Tienes que innovar, que hacer cosas diferentes, meterte en negocios diferentes y luego, pues eso, ofrecer algo, una experiencia, ofrecer una información, una divulgación que sea diferente. Entonces ahí es donde surgen más los briefing de branding content, ¿no? Cuando estás trascendiendo de lo que es el día a día de tu producto. Cada vez irá más, porque se demanda. Es que no te puedes quedar solamente con tu producto y tu servicio. Lo dicho, es que ahí eres fácilmente copiable, sustituible. Creo que la sociedad actual, el mundo actual, demanda que seas algo más que ese producto, ¿no? Y ahí es donde yo creo que es más interesante el pedir un branding content para poder contar ese algo más que estás haciendo o para poder ir conquistando otros territorios. O sea, todo esto es una oportunidad. Mientras un anuncio estático de 20 segundos o de un minuto tiene un comienzo y un fin, a menos que crees un universo, como es el caso de Cruzcampo, con mucho acento, Lola, que es un universo, eso realmente es un universo y va a seguirlo siendo, normalmente tienen un principio y un fin, ¿no? Cuando tú ves el branded content, tú lo que no ves es el fin. No ves el fin. No ves el fin. Entonces, yo lo que pienso es en oportunidades. Yo cuando veo eso pienso oportunidad. Y creo sinceramente cuando me decías hoy al empezar que todo esto requiere un cambio de mentalidad. Todo esto requiere que salgamos de pensamientos estancos y pensemos como los americanos, que a veces lo ves y dices, y esto es una manera completamente distinta de pensar las cosas. Sí, marcas valientes, ¿no? Totalmente. Yo creo que valentía en las agencias hay mucha, pero necesitas las marcas valientes. Llegan muy tarde a cualquier tendencia de contenido. 100%. Porque desde que algo empieza a funcionar hasta que ves una marca haciéndolo, pasa un año y medio como pronto. Y hoy, un año y medio hoy, en el mundo tan acelerado, frenético donde vivimos, es una eternidad. Hace falta más talento de gente con una rapidez brutal y con un olfato para saber cuál es el formato y la temática que está arrasando en cualquier plataforma. Paremos un momento, involucremos y decidamos cuál es el mejor formato para llegar. Yo creo que ofrecerá infinitas combinaciones, infinitas posibilidades, todas las que la tecnología nos permita, pero también estará muy marcado, Jorge, por el tipo de contenido que tengamos dentro de 10 años. En la medida en la que la tecnología va a revolucionar, ya lo está haciendo por completo, la propia generación de contenidos, puede llegar un partner o un grupo audiovisual como somos nosotros, o puede también una marca, siempre y cuando sea rápida, asuma riesgos y tenga una ambición económica a la altura, ¿no? ¿Ese futuro cómo puede ser? Yo creo que es el futuro de las historias. Es decir, los humanos vamos a seguir contando historias porque la historia nos lleva entendimiento sobre algo que está pasando, nos lleva emoción, nos lleva a comprender y a revelarnos verdades más o menos profundas.
estaría súper amortizada y rentabilizada solo con los beneficios de todas las películas de superproducciones de Hollywood, ¿no? Sí. Lo que hablábamos, en España, en su historia, hay peliculones. Que jamás los haremos. La historia de la democracia española, de cómo se consigue. Hay un fabuloso documental, La Transición, que es un... Eso se dice muy bien, pero ¿por qué no hay nada en ficción que haya contado eso bien? Sí. Yo creo que sería movilizar de alguna forma, ¿no? Es decir, que además de contar una historia, luego se produce una consecuencia inmediata o casi inmediata de la gente que ha ido a ver o a escuchar el podcast, la película, lo que sea, ¿no? Pero yo creo que lo que muchas marcas sacarían beneficio es molar, o sea, molar, quedar mejor, ser más apetecibles, ser más atractivas. 1000 por 1000, pero vamos, no lo veo dentro de 10 años, lo veo dentro de 3. Yo creo que de alguna manera cada vez habrá más confluencia entre todo lo que es el entretenimiento y el branded content, o la publicidad y el branded content. Yo creo que todo se va a mezclar más. Y yo no sé cómo va a ser el branded del futuro, pero sí voy a hacer un alegato o voy a pedir un deseo, ¿no? Las marcas tienen que ser conscientes de que la forma de comunicar más eficaz no es la más evidente. Imagino que las propias marcas puedan ser dueños de medios de comunicación. Adquirir un rol mucho más activo en temas que están en la conversación del día a día, y creo que inevitablemente nos vamos a ver abogados a participar en ese tipo de conversaciones, sin duda. A ser más honestos. Sí, a tener que tomar partido y ser realmente mucho más coherentes con ese partido que tomemos y a expresarlo de una manera abierta. ¿Cómo no vamos a ir en esa dirección? Yo no sé cómo imaginamos las marcas en 10 años, pero estoy absolutamente seguro que no va a tener nada que ver, ni tampoco los directores de marketing van a tener nada que ver con lo que son ahora.